Nacida en una dinastía obsesionada con la pureza de sangre, María Ana de España fue el producto de generaciones de endogamia real. Se casó con su primo y fue coronada emperatriz del Sacro Imperio Romano. Su vida se sumió en el deber, el sufrimiento y la decadencia dinástica, mientras soportaba los horrores de la Guerra de los 30 años. Esta es su historia. María Ana de España nació el 18 de agosto de 1606 en el Palacio de El Escorial, al norte de Madrid. Su padre fue el rey Felipe III de España, quien gobernó el Imperio Ibérico desde 1598. En ese momento, España era considerada la potencia preeminente en Europa, una que gobernaba grandes partes de Italia y los Países Bajos, y tenía un extenso imperio colonial. A lo largo de las Américas, el Caribe e incluso en Filipinas, la corte española era, en consecuencia, un lugar de enormes riquezas, y la joven María Ana creció en el lujo, un esplendor inimaginable, pero también con un deber real asfixiante. La madre de María Ana era Margarita de Austria, la prima hermana de su padre. Un parentesco que no era nada inusual en ese entonces. En el complejo árbol genealógico de los Habsburgo, la familia se dividía en dos grandes casas reales: los Habsburgo de Austria, que gobernaban Europa Central, y los Habsburgo de España, que comandaban un imperio que se extendía desde Madrid hasta las Américas. Pero su estrategia para mantener el poder en la familia tuvo un costo. Se casaron entre ellos una y otra vez, para cuando nació María Ana. Siglos de endogamia obsesiva habían convertido la línea de sangre de los Habsburgo en una bomba de tiempo genética llena de ancestros superpuestos y riesgos de salud devastadores. Por parte de su padre, descendía del rey Felipe II de España y de su sobrina, la archiduquesa Ana de Austria. Y por parte de su madre, otro emparejamiento entre tío y sobrina de los Habsburgo, Carlos II de Austria Interior y María Ana de Baviera. María Ana estaba emparentada consigo misma a través de múltiples ramas del mismo árbol genealógico retorcido. Sin embargo, sorprendentemente, no mostró ninguna de las infames deformidades o afecciones de los Habsburgo, al menos no de manera visible. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir, y las futuras generaciones no tendrían la misma suerte. María Ana fue la cuarta hija de sus padres. Una hermana mayor, Ana, llegaría a ser reina de Francia, mientras que su hermano mayor se convertiría en el rey Felipe IV de España en 1621. Esto sucedió tras la muerte prematura de su padre a los 42 años por una enfermedad. Eso sigue siendo incierto hasta el día de hoy, aunque el tifus o la influenza están entre las causas sospechosas. Para cuando su padre murió, el tema de con quién se casaría María Ana ya se había debatido en la corte española durante varios años. Con la muerte del rey Felipe III, su hermano, el recién coronado Felipe IV tomó el control de su destino. Todas las miradas se centraron en un plan polémico y riesgoso, el llamado matrimonio español, un matrimonio propuesto que desataría intensas batallas diplomáticas, causaría indignación nacional y casi uniría a dos grandes potencias europeas. El tema del posible matrimonio de María Ana se convirtió en un gran asunto diplomático en la política de Europa en la década de 1620. Cuando ella aún era una niña, ya existía un plan para casarla con su primo, el archiduque Juan Carlos, un hijo de Fernando II, el futuro emperador del Sacro Imperio Romano. Pero esto se vino abajo cuando Juan Carlos murió en 1618. En ese momento, España y Francia estaban enfrascadas en otro enfrentamiento por la supremacía, y fue entonces cuando surgió una propuesta sorprendente: una alianza con Inglaterra. Ahora se planeaba que María Ana se casara con Carlos, príncipe de Gales y heredero a los tronos de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Fue una jugada audaz, casi impensable, unir a dos rivales históricos mediante el matrimonio. Sin embargo, en el despiadado juego de la política de poder europea, nada estaba fuera de la mesa. Así comenzaron las infames negociaciones sobre el matrimonio español, una apuesta real que sacudiría tanto a las cortes como a los reinos por igual. Estas negociaciones comenzaron en 1621, tras la muerte de Felipe III y la ascensión de María, el hermano de Ana, como el rey Felipe IV. Nuevos consejeros dirigían el gobierno en Madrid y sugirieron promover la alianza matrimonial con Inglaterra. Las conversaciones se prolongaron durante años,
culminando en 1623 con un incidente extraño en el que el príncipe Carlos y el duque de Buckingham viajaron a España disfrazados para avanzar en las negociaciones. Al llegar a la corte española y rebelarse, todo parecía bien al principio, pero luego las conversaciones se rompieron. Carlos consideró que lo habían tratado mal y se fue a Inglaterra cuando regresó. Trajo de regreso más que solo decepción. Trajo un desastre diplomático. Los planes de matrimonio no solo colapsaron, implosionaron, provocando indignación, escándalo y una reacción en cadena que llevó a una guerra total. Para 1625, la guerra anglo-española había comenzado y se prolongaría durante 5 sangrientos años. El rey Felipe ahora necesitaba encontrarle un nuevo esposo a su hermanita, y encontraría el candidato perfecto dentro de su propia familia. Con el colapso de las negociaciones sobre el matrimonio español y el descenso a la guerra, el gobierno español volvió a la idea de casar a María Ana con uno de sus muchos primos. Y así fue que en 1626, María Ana fue prometida a su primo, el archiduque Fernando de Austria, hijo y heredero del emperador Fernando II. Él también era el hermano menor del archiduque Juan Carlos, quien en su momento había sido propuesto como esposo para María Ana, antes de su prematura muerte. Años antes, las negociaciones matrimoniales se prolongaron durante 2 años, ya que continuaban los puntos de conflicto relacionados con la dote y los derechos de sucesión en España. Al final, fue hasta finales de 1629 que María Ana y su séquito finalmente dejaron la corte española y partieron rumbo a Viena. El viaje tomó más de 1 año, en gran parte retrasado por un devastador brote de peste bubónica en Italia, uno de los peores que la región había visto en la historia moderna temprana. Sin embargo, antes de que pudiera celebrarse la boda, Fernando, desconfiando de los retratos idealizados que había recibido, decidió ver a su prometida en secreto. Solo después de esta inspección privada, aceptó proceder con el matrimonio. El 20 de febrero de 1631, María Ana se casó en Viena con el futuro emperador Fernando III a los 24 años. Se le consideraba una novia real bastante mayor, pero tenía una edad cercana a la de su nuevo esposo, que era solo 1 año menor, con 23 años. A pesar de la naturaleza política del matrimonio, la relación resultó ser sorprendentemente cálida y afectuosa. Fernando estaba profundamente dedicado a su esposa, y se mantuvo fiel durante toda su unión, algo raro entre los miembros de la realeza de la época. María Ana, con su carácter alegre y vivaz, equilibraba la personalidad más solemne de Fernando, trayendo luz a una corte que de otro modo sería seria. Pero su matrimonio se desarrolló en un contexto sombrío, la brutal empleta de implacable Guerra de los 30 años, que arrasó Europa y dejó devastación a su paso. Para entender cómo fue la vida de María Ana en Europa Central después de su matrimonio con Fernando, debemos analizar el conflicto que devastó esa región en la primera mitad del siglo XVII. Alemania se dividió por razones religiosas. Desde que comenzó la Reforma Protestante en 1517, hubo guerras intermitentes entre católicos y protestantes, entre las docenas de principales estados alemanes a lo largo del siglo XVI. Los conflictos resurgieron en 1618, cuando los protestantes de Bohemia, actual Chequia, y bajo dominio de los Habsburgo, resistieron el restablecimiento del catolicismo en Praga y otras zonas. La Guerra de Bohemia se convirtió en la Guerra de los 30 años en 1618 y 1619, al unirse más estados alemanes al conflicto. Incluso mientras María Ana estaba en el centro de las negociaciones con Inglaterra sobre el matrimonio español, en la primera mitad de la década de 1620, los Habsburgo habían ganado victoria tras victoria, y parecían estar a punto de lograr su objetivo de imponer su autoridad sobre toda Alemania. Pero entonces, para evitar una victoria de los Habsburgo, otras grandes potencias protestantes comenzaron a intervenir en el conflicto. Dinamarca participó en 1625, y Suecia intervino en 1629. Mientras estas potencias protestantes intervenían, sus ejércitos empujaron a los Habsburgo al sur desde Alemania hacia la Bohemia austriaca. Ciudades enteras quedaron reducidas a escombros, y tierras que antes eran seguras colapsaron en cuestión de días. La guerra se acercaba, y pronto llegaría incluso a la familia real de los Habsburgo.
Para cuando María Ana llegó a Austria, la guerra ya había cobrado la vida de varios cientos de miles de hombres. Pero el peor impacto lo sintió la población civil, ya que las granjas fueron incendiadas y pueblos y ciudades enteras fueron destruidos. La vida cotidiana se vio interrumpida y en algunos lugares se desarrolló hambruna. Se estima que entre 4 y 10 millones de personas murieron antes de que terminara la guerra, lo que la convierte en la guerra más destructiva en la historia de la Europa moderna temprana. Incluso en los palacios de los Habsburgo, María Ana no podía ignorar el sufrimiento. Afuera, el imperio que gobernaba su nueva familia estaba siendo destrozado, y los horrores de la guerra se acercaban cada vez más. Todo esto mientras su esposo, profundamente involucrado en el conflicto, estaba a menudo en el frente. Esto no solo atormentaría el mundo a su alrededor, sino que llegaría a definir toda su vida. Desde que se casó, María Ana fue reina consorte de Hungría y Bohemia. Su ascenso no terminó ahí. En 1637, tras la muerte de su suegro, su esposo fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y María Ana se convirtió en emperatriz en uno de los momentos más críticos de la historia europea. Aunque la mayoría de los franceses eran católicos, intervinieron en la guerra desde 1635 para mantener vivos a los estados alemanes protestantes. Para reducir el poder de los Habsburgo, mientras esto sucedía, los Habsburgo austriacos necesitaban la ayuda de sus primos españoles más que nunca. María Ana era un enlace clave entre los gobiernos de Austria y España, y escribía con frecuencia a su hermano, el rey Felipe IV. Ella le pedía continuar la guerra contra los franceses y apoyar al lado austriaco de la familia. Con su esposo frecuentemente ausente, liderando campañas militares por toda Alemania, María Ana se convirtió en una figura central en la corte austriaca. En lugar de depender de ministros hombres, Fernando le confió el poder real, nombrándola regente en múltiples ocasiones, un honor poco común que decía mucho sobre la confianza que tenía en su juicio y habilidad política. Pero mientras gobernaba en su ausencia, otro deber real se avecinaba, uno mucho más personal, mucho más peligroso, y que terminaría en desilusión. María Ana tuvo varios embarazos tras casarse con Fernando, ya que en la época tardo-medieval y moderna temprana, se esperaba que las mujeres reales tuvieran muchos hijos. 1 de cada 3 niños moría en la infancia, y otros eran reclamados a medida que crecían por enfermedades como el sarampión y la viruela. La mejor manera de asegurar la línea real era, por lo tanto, tener la mayor cantidad de hijos posible, y preferiblemente varios hijos varones. El heredero de Fernando III nació 2 años después de su matrimonio con María Ana, el futuro Fernando IV. El segundo hijo de María Ana nació en septiembre de 1633, y su hija Mariana, nombrada en honor a su madre, en diciembre de 1634, solo 15 meses y medio después de Fernando. En una preocupante escalada de la endogamia entre los Habsburgo austriacos y españoles, ella terminaría casándose con su tío, el rey Felipe IV de España. Un segundo hijo, Felipe Augusto, nació en 1637, pero murió antes de cumplir 2 años. Un tercer hijo, Maximiliano, ni siquiera llegó a cumplir 1 año. Finalmente, sin embargo, un segundo heredero sano nació en 1640. Este niño, llamado Leopoldo, eventualmente sucedería en los dominios de los Habsburgo a finales de la década de 1650, y llegaría a ser uno de los gobernantes Habsburgo con el reinado más largo y exitoso en la historia de casi 900 años de la familia. En la década de 1640, María, Ana y Fernando probablemente pensaban que Leopoldo sería su último hijo. María Ana, al final, se acercaba a los 40 años en la década de 1640. Así que cuando María Ana inesperadamente volvió a quedar embarazada a finales de 1645, fue una sorpresa, un giro final e inesperado en una vida ya turbulenta. Pero este sexto y último embarazo no traería celebración. El último embarazo de María Ana terminaría en tragedia, en parte debido al estado caótico de Austria. En 1646, los suecos habían tomado la delantera en la Guerra de los 30 años, con la ayuda francesa, y a mediados de la década de 1640 avanzaban hacia el sur
entrando en Bohemia y Austria. María Ana y su familia estaban en una residencia real en Linz, cuando recibieron noticias del rápido avance del enemigo en tierras que antes se consideraban fuera del alcance de los suecos y sus aliados franceses y alemanes. En un estado de pánico, la familia real huyó a Viena mientras las fuerzas enemigas se acercaban. La presión era inmensa, la corte estaba en caos. El imperio se desmoronaba en los bordes, y Praga eventualmente caería ante el avance del ejército sueco antes del final de la guerra. En medio de este caos y miedo, María Ana quedó embarazada de su sexto hijo. Luego sucedió lo impensable. La peste llegó a Viena. La forma más segura de evitar la peste en esos días era simplemente escapar de la ciudad a la que llegaba y mudarse a una casa de campo lejos de otras personas. María Ana y sus hijos, en consecuencia, regresaron a Linz, a pesar de la peligrosa situación militar. Poco después de llegar allí, ella se enfermó. Su situación se deterioró en las semanas siguientes, y el 12 de mayo de 1646 comenzó a sangrar abundantemente. Los médicos se dieron cuenta de que la mejor oportunidad de que el niño sobreviviera era sacarlo de ella, una práctica terrible que era demasiado común en el mundo de la época moderna. Y así, María Ana murió por pérdida de sangre en la madrugada del 13 de mayo de 1646, a los 39 años. El niño vivió solo unas pocas horas y fueron enterrados juntos en la cripta imperial de los Habsburgo en Viena. La Guerra de los 30 años siguió 2 años más tras la muerte de María Ana, en 1646, mientras iniciaban negociaciones de paz en Westfalia y Osnabrück, noroeste de Alemania. Los Habsburgo tuvieron que aceptar la derrota, y se estableció el principio de que los estados europeos ya no podían intervenir en los asuntos de otros países y principados en lo que respecta a sus asuntos religiosos. A pesar de su amor, el esposo de María Ana se casaría 2 veces más, pero fueron los hijos e hijas que él y María Ana tuvieron los que continuarían para gobernar Austria y dar herederos a España. Gracias por ver este video sobre María Ana de España. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber qué les pareció su vida aquí abajo en los comentarios. Y si tienen alguna sugerencia, también háganmelo saber en los comentarios. Espero que mi voz no haya sonado demasiado ronca. Estuve enfermo esta semana con fuerte dolor de garganta y perdí la voz. Espero que la narración haya sonado normal. Díganme en los comentarios. Espero que estén suscritos y tengan activadas las notificaciones para recibir mis videos al subirlos. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.